En este video vamos a especificar cómo podemos realizar la losa de cubierta y la cubierta 2 agua que va a tener el proyecto. Pero antes de ello vamos también a configurar los falsos techos que va a tener el segundo nivel a partir de los pisos que tenemos. Recuerden que simplemente debemos seleccionarlo, moverlo, hacer una copia de él a la parte superior a 2.70 metros. De esa manera vamos a seleccionar su definición en la información de la entidad, la vamos a copiar, vamos a explotar el componente y vamos a crear un componente nuevo que se va a llamar no piso sino falso techo sala apartamento 1. Lo creamos y simplemente queda definir la etiqueta de falso techo que tenemos. De esa manera también podemos modificar los diferentes pisos teniendo en cuenta el criterio que tuvimos en el video para la modificación de los pisos. Para ello vamos a apagar la carpintería y simplemente en una vista en rayos X vamos a ingresar el piso en la zona de los cuartos y el baño. A partir de estos criterios vamos a modificar todos los pisos y vamos a crear los falsos techos antes de continuar con la cubierta. Ahora solo queda definir a partir de líneas de referencia con la herramienta medir cuál va a ser el contorno que va a tener nuestra losa de cubierta para el balcón. Para ello es posible que nos guiemos de la estructura supuesta que debe tener o que debe soportar esta losa. Nos guiamos del esquema de la segunda planta que tenemos en levantamiento. Nos dirigimos al área modelo, tomamos la herramienta medir, vamos a hacer doble clic para formar líneas de referencias que van a acotar o delimitar la zona. Recuerden que con las teclas de dirección podemos rigidizar el movimiento horizontal o vertical de esta línea. Tomamos la herramienta línea y vamos a generar un perímetro en el área que va a representar específicamente la losa. Debemos tener en cuenta que en esta zona la losa como tal tiene un retranqueo que responde al retranqueo que tiene en la parte de abajo el balcón. Hecho esto, vamos a presionar tirar hacia arriba, punto 15 metros. Y vamos a hacer una equidistancia de 0.12 metros. Vamos a delimitar los golpes teniendo en cuenta que el buitrón o los dos buitrones que tenemos en el balcón van a subir al nivel total del parapeto que tiene la losa de cubierta en la parte del balcón.
vamos a seleccionar las líneas que en la parte inferior de esta losa van a responder al gotero que vamos a dejar o al dintel que va a servir como gotero. Para ello las vamos a seleccionar, le damos mover, con control hacemos una copia y las pegamos en la cara inferior. Ahora simplemente vamos a presionar tirar o empujar tirar en la parte inferior y vamos a decirle que queremos un gotero de 25 centímetros a la parte inferior. Hacemos doble clic ya que queda guardada el desfase de sólido que hemos hecho en la etapa anterior, y en la parte superior vamos a subir la diferencia de la medida que tenemos que llegue a 60, es decir 20 centímetros. En la parte interna o muro posterior de la losa no es necesario que subamos 20 centímetros, ya que este muro es el que va a recibir la pendiente de la cubierta a 2 aguas. Eliminamos las aristas sobrantes hacemos triple clic, creamos un componente que se va a llamar losa cubierta balcón. Y lo podemos ubicar en una etiqueta que podemos nombrar como cubiertas. Eliminamos con Shift G las líneas guías y vamos a editar la altura de los buitrones a nivel de altura final del parapeto. Este mismo procedimiento es posible que lo realicemos teniendo en cuenta que la parte superior del parapeto debe coincidir en altura con la parte inferior. Esto para dar una jerarquía al mismo nivel de ambos frentes de la fachada, tanto el superior como el inferior. Para generar la cubierta a 2 aguas, simplemente vamos a editar el componente mampostería del segundo nivel. Vamos a subir al nivel del muro posterior de la losa de cubierta nuestro muro perimetral. Hacemos clic en la herramienta empujar tirar y nos las vamos a llevar a la parte superior del muro. Podemos hacer un corte teniendo en cuenta que este debe respetar la jerarquía que tiene el borde de losa. Hacemos un corte en ambos lados y con presionar tirar vamos a bajar hasta la parte inferior. Ahora vamos a generar, teniendo en cuenta las condiciones que nos da la teja que tradicionalmente se utiliza para las cubiertas en las viviendas de estrato 1 al 3, que es teja en fibrocemento. La teja más convencional es la teja ondulada tipo P7, que como característica tenemos que define pendientes mínimas de 15 grados o el 27%. A ello vamos a generar con la herramienta medir una línea de referencia, la vamos a seleccionar
Y con la herramienta rotar, teniendo en cuenta el punto anterior del muro, vamos a girar la línea de referencia a 15 grados. De la misma manera vamos a hacer en la parte posterior al muro. Seleccionamos la línea de referencia con la herramienta rotar, vamos a girarla 15 grados. En el punto de intersección que se genera entre estas dos líneas, vamos a generar con una línea una cara delimitada por las aristas que hemos realizado. Con doble clic vamos a hacer selección, la movemos o realizamos una copia al lado inverso del lindero de nuestro proyecto. Seleccionamos la cara, invertimos la cara, hacemos un corte en la parte del buitrón. Es importante estar internamente al componente. Seleccionamos la cara, la eliminamos y la cara que se genera en la parte superior. Del mismo modo hacemos en el otro costado. Seleccionamos, suprimimos en la parte superior y solo queda presionar tirar a nivel del borde del muro. Si se generó esta cara o esta sustracción de cara solamente reemplazando una de las aristas, vamos a conformar las caras completamente del muro. Es posible que nuevamente se genere esta cara, la eliminamos. Vamos a seleccionar la cara, las caras invertidas y le vamos a dar invertir cara. Ahora simplemente queda eliminar las líneas guía y a partir de la pendiente que tenemos ya desarrollada de la cubierta vamos a hacer una equidistancia que va a responder al espesor que puede tener cada lámina ondulada tipo P7, que en ese caso puede tener 8 a 9 centímetros. En ese caso vamos a crear una línea de referencia y la vamos a bajar perpendicularmente. Nos fijamos que se encienda el eje color magenta y tecleamos punto 10. Podemos seleccionar o hacer una equidistancia nuevamente de cada una de estas líneas o generar otra línea a partir de ella. Vamos a hacerlo a 0.05 metros, es decir 5 centímetros. Si no estamos conformes con la altura, teniendo en cuenta que la pendiente ingresa al muro, podemos disminuir la altura del muro posterior de nuestra losa o en el caso respectivo hacer un muro un poco más elevado. En este caso vamos a elevarlo 0.20 metros. Del otro lado lo mismo. Y vamos a hacer unas líneas perpendiculares que nos ayuden a cerrar
el ápice o caballete de la cubierta. Eliminamos las líneas sobrantes y el mismo procedimiento podemos hacer en el lado contrario. Podemos eliminar las líneas guías y nuevamente rectificar las líneas para formar la cubierta. Punto 10 centímetros y luego punto 0,5. Ahora, ayudándonos de la herramienta línea, podemos generar un contorno que defina el espesor de la cubierta. Si deseamos que se genere como una estructura o un componente diferente al componente de mampostería, es posible que con dos clics seleccionemos internamente dentro del componente y generemos una copia de este. Vamos a sacarla, a moverla y a copiarla con control a 1 metro, la cortamos del componente y la pegamos fuera de él. Ahora la podemos mover o seleccionar con doble clic y crear un componente que se llame cubierta a 2 aguas. La ingresamos a la etiqueta cubierta y vamos a moverla a nuestro proyecto. Hacemos doble clic y ahora podemos hacer la extrusión interna de esta cubierta. Podemos extenderla un poco más hacia la parte posterior y si deseamos también lo podemos hacer en la parte anterior de la cubierta a 2 aguas. Con ello hemos culminado la creación de cubierta de la losa de balcón y la cubierta a 2 aguas en nuestro proyecto.